Bienvenidos al episodio número 9 de Hablemos de Vivienda. En esta ocasión tenemos un tema muy candente porque hay bastantes discusiones en redes sociales. Si una persona con un salario mínimo puede comprar vivienda en Colombia. Traemos este tema y lo vamos a discutir, como siempre, con números. Lucas, ¿cómo vamos a resolver esa premisa el día de hoy? Bueno, Sergio, pues bienvenidos a este nuevo capítulo en el que realmente lo que hemos querido es responder a las preguntas de muchas personas, pues dado que hoy en día nos dice que a la gente no le alcanza realmente un salario mínimo o el salario para poder comprar vivienda. Entonces, queremos, no sé si desmentir o confirmar esa teoría, pero entonces pues pasemos un poco como nos gusta a nosotros acá a los números. Entonces, si le parece, Sergio, vamos a hacer una cosa y es, vamos a hacer un ejemplo de cuánto vale, si alguien se acerca a una sala de ventas y va a comprar una vivienda de interés social, que como hemos dicho, está determinado su precio en salarios mínimos, estaríamos hablando que el tope visto, o sea, el máximo valor al que le pueden vender esa vivienda en Colombia es 150 salarios mínimos. Habrá una vivienda de renovación urbana en 175, pero esa no aplica a los subsidios de vivienda, por lo tanto vamos a hacer un ejercicio con 150 salarios mínimos. Entonces, nosotros hicimos una proyección, Sergio, de en cuánto estará el salario mínimo en el 2026 si hacemos unos incrementos. Aquí tenemos unos incrementos de precio del 6% para el 2026, del 6% para el 2026, que estaríamos hablando de 1.488.240. Y creo que previamente habíamos hecho un incremento del 5% para el 2025, del 8% para el 2025, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, Sergio, que es lo siguiente. Si el salario mínimo del 2026, la proyección que es a lo que se vende en Colombia la vivienda con el año de escrituración, estaríamos hablando que tenemos 2026. Entonces, estaremos hablando de un salario mínimo de 1.488.240. Si el apartamento cuesta 150 salarios mínimos, estaríamos hablando que ese apartamento se lo deben hoy. Debería firmar una promesa o un contrato por 223.236.000, que es lo estimado de 150 salarios mínimos en ese año. Y la cuota inicial, que es el 30%, serían 66.970.000 pesos. Entonces, si hoy un proyecto o quien ya compró y le entregan en el 2026, le reparten esa cuota inicial en 30 meses, estaría pagando 2.262.360 pesos mensuales de cuota inicial. Entonces, pues Sergio, es importante aclarar que 2.232.000 es 150% un salario mínimo que estaría en 1.488.000. O sea, una persona que gana un salario mínimo no podría pagar una cuota de 2.262.000 porque el ejercicio que hicimos acá al lado es cuánto podría ser lo máximo o cuánto debería ganar para que invirtiendo máximo hasta el 40% de sus ingresos podría pagar una cuota de 2.300.000. Estaríamos hablando de una familia o una persona que devengue 5.580.000 pesos, que serían 3.75 salarios mínimos. Y al final, cuando le entregan el apartamento, estaríamos hablando de que tiene que sacar un crédito de 156.265. Entonces, Sergio, usted, hermano, que es el experto en temas de crédito hipotecario, le cedo la palabra. ¿Puede una familia, una persona que gana un salario mínimo en Colombia, le pueden prestar 156 millones de pesos, que sería el saldo del crédito? Listo. Entonces, ahora tomo la palabra yo y les voy a proyectar yo. Entonces les cuento, dentro de la labor que hacemos en Superpropietarios también ayudamos a muchas personas a solicitar el crédito hipotecario y ahí tenemos acceso a cómo piensa un banco y cómo aprueba un banco. Hay personas que se obsesionan por el tema de los subsidios, pero empezamos mal la tarea. Si ustedes quieren comprar vivienda en Colombia, lo primero que tienen que saber es cuánto les presta un banco. En esta tabla que les hice es un cálculo muy rápido con todos los ingresos mensuales que puede tener una persona desde un salario mínimo de este año, 2024, 1.300.000, hasta unos 6 millones. Y ahí que vemos que dependiendo los ingresos de una persona, según las políticas del banco, tienen varios indicadores, pero hay uno especial que nos puede inducir cuánto es lo máximo que a una persona le pueden prestar, que se llama el RCI, Relación Cuota Ingresos, sale en la Ley de Vivienda. Si compramos vivienda BIP o BIS, se calcula que el RCI
es el 40% de los ingresos de una persona. Con ese valor, la primera cuota del crédito es lo máximo que un banco te puede dejar la cuota mensual del crédito hipotecario. De ahí no puede pasar. Ya al segundo mes, 3, 4, puede subir si de pronto está en VR. Y esos son los cálculos que hace un banco. No solo hay que cumplir con lo que pide la constructora, que es el 70%, sino también hay que cumplir con la ley de vivienda que nos exige el 40% para vivienda BIP o BIS. Si ustedes compran usada o no BIS, es el 30%, eso ya es otro cuento, es otro ejercicio. Estamos hablando de BIS. Entonces, ¿qué hice en esta tabla? Voy a ampliar un poquito más para que alcancemos a ver. Con un salario de este año, 1.300.000, por el 40%, quiere decir que esta persona de 1 millón máximo le pueden dejar una cuota de 520.000 para que la pueda pagar. La ley de vivienda es consciente que los bancos no pueden sobreendeudar a las personas, por lo tanto es importante conservar esta proporción. Con esta posible cuota mensual, vamos a analizar con un crédito en VR a 30 años, que es el crédito más largo que se puede tener en Colombia y con la tasa más bajita. Aquí lo estoy proyectando al 7%. Dependiendo del banco, hay bancos que tienen tasas desde el 4 efectivo anual en VR hasta el 11, 12 visto en VR. Lo puse en el 7 como para hacer el promedio. Y aquí calculé cuánto le puede prestar a todas estas personas con un salario de 1.300.000 o ya familias si de pronto suman ingresos. Entonces, como vemos, para un salario de 1.300.000 nos prestarían 79 millones. Es como lo máximo que nos pueden prestar en este escenario. Y vamos bajando y llegamos hasta el límite que el ejercicio que nos mostraba Lucas. Si ustedes quieren devolver el video, Lucas nos mostraba que para comprar esa vivienda se necesita un crédito de 156 millones. Quiere decir que ¿qué familia puede comprar? No solo para pagar la cuota inicial, sino para pagar el crédito. Una familia que tenga ingresos entre 2.500.000 y 2.600.000. Ahí estaría los 156 millones que le pide la constructora. Y ya de ahí para adelante, pues nos prestan muchísimo más. Aquí llega otro indicador financiero que se llama el LTV, que es que máximo un banco te puede prestar el 70% del valor de la vivienda o el 80%. Y también hay que corroborar ese dato con la constructora, ¿no? Pues hay bancos que dicen te prestamos hasta el 90%, pero la constructora solo recibe el 70%. Entonces, con eso dicho, también por el lado del crédito, para una persona que gana un salario mínimo, comprar una BIS de 150 no le alcanza, no es suficiente, porque vamos a tener un saldo adicional que pagar en ahorros para completar lo que no pudimos completar con el crédito de un banco. Y adicional, los datos que les estamos presentando pueden ser un poco negativos, pero no estamos considerando dos factores. Uno, los subsidios. Dos, si eres empleado, primas y cesantías. Esos dos valores que podemos incluir dentro del plan de pagos disminuye la cuota mensual. Entonces acá les puse al lado qué subsidio puede recibir una persona por caja de compensación. Si ganamos de 1.300.000 a 2.600.000 para el 2024, podríamos aplicar a 30 salarios mínimos, que eso nos da también un alivio para bajar esa cuota mensual y que de pronto podamos tener un mejor cierre financiero. Y ya de 2.600.000 para arriba, serían pues 20 salarios mínimos hasta los 5.200.000, que es como el límite que existe para subsidios. Ya si ganan más de 5.200.000, la caja de compensación no te va a dar subsidios. Entonces, Lucas, con este escenario, ¿qué tipo de vivienda una persona con un salario mínimo puede comprar? Perfecto, Sergio. Entonces, si quieres, déjame compartir ahora y vamos a dar un poquito de más optimismo a este ejercicio, porque entonces ya conocimos que a través del crédito, si la familia va a pedir crédito, podría solamente pagar esa cuota para 156 millones a partir de 2 salarios mínimos, más o menos fue lo que te dio, que eran 2.500.000, 2.600.000. Entonces, vamos a pararnos en este escenario, que es que una familia o una persona gane 2 salarios mínimos. Recuerden que esto es proyectado a salarios mínimos del 2026, que estaríamos hablando de 1.488.000. Entonces, esa persona ganaría 2.976.000 pesos, ¿cierto? Esos serían 2 salarios mínimos del 2026. Entonces, si gana hasta los 2 salarios mínimos, el subsidio sería de 30 salarios mínimos de ese año, estaríamos hablando de un subsidio de 44.647.000, con lo cual la cuota inicial se reduce a 22.323.000. Muchas constructoras utilizan o incluyen ese subsidio dentro de la cuota inicial, siempre y cuando, o muchas tienen, digamos, una condición que es mínimo, tiene que aportar
la familia o la persona tiene que aportar el 10%. Entonces nosotros vamos a ser optimistas, gana hasta 2 salarios mínimos, recibe un subsidio de una caja de compensación de 30 salarios mínimos, o sea, 44 millones, tiene que pagar 22.323.000 pesos mensual de cuota inicial, y eso dividido en los 30 meses, que fue el ejercicio que hicimos ahorita, estaríamos hablando que la cuota mensual a pagar sería de 744.120 pesos, que sería, Sergio, el 25% del valor de los 2 salarios mínimos que devenga. Pero no seamos tan optimistas, digamos que no le aprueban el subsidio de los 30 salarios porque gana 2 salarios mínimos y 1 peso. Entonces le aprueban 20 salarios mínimos, que fue el segundo escenario que hiciste. Y en ese escenario, digamos que estaríamos hablando de 29 millones de pesos, el saldo de la cuota inicial serían 37 millones y estamos hablando de una cuota mensual de 1.240.000, que es el 41% de sus ingresos. Entonces, es probable que una persona, miren que aquí la conclusión sería que para comprar una vivienda de interés social en Colombia, proyectado al 2026 más o menos, debería una familia ganar mínimo 2 millones o 2 salarios mínimos, disculpe, para poder que le haga un cierre financiero, porque estamos diciendo que de cuota inicial tiene que sacar el 41.7% de sus ingresos. Y en el crédito, solamente desde 2 salarios mínimos es donde empieza a darle. Ahora, digamos que ese ejercicio, si nos venimos a el que gana un solo salario mínimo en los mismos 150 salarios, claramente ya tendría que pagar esos 744.000 pesos de cuota inicial, estaríamos hablando del 50% de sus ingresos y es imposible que alguien pues ahorre el 50%. Entonces, Sergio, esas son las cuentas. Creo que a partir de 2 salarios mínimos, una familia o una persona que devengue en Colombia debería estar buscando, si quiere comprar vivienda, un proyecto en donde el máximo valor podría ser hasta los 150 salarios mínimos y le da el cierre financiero en esto. Entonces, no sé si también hay unas noticias adicionales que Sergio ya nos va a compartir. Sí, antes de mostrarle las buenas noticias que esta semana que estamos grabando el video dio el Banco de la República, yo sí quería como decirle a las personas que ganan entre 1 salario y 2 salarios qué pueden hacer, porque pues no todo está perdido. Hay unas viviendas que se llaman viviendas de interés prioritario que van hasta los 90 salarios, son muy poquitas al nivel país, según estadísticas de Galería y Camacol, entre el 9 al 11% de toda la oferta que existe son viviendas VIP. Esas son de 90 salarios, tienen un valor mucho menor de los cálculos que hicimos, y en los ejercicios que hemos hecho, ese tipo de personas sí puede aplicar, pero debe ser un perfil muy específico, o sea, no pueden estar endeudados para poder sacar el crédito máximo. Apalancarse con los subsidios sí o sí, o sea, si no aplican subsidios es muy difícil aplicar, y ojalá que la constructora le reciba mi casa ya. Y deben tener ciertos ahorros para poder comprar. Si no tiene esta fórmula, estos 3 valores que les doy, sí es muy difícil comprar si ganas solo un salario mínimo o un poquito menos de 2 salarios mínimos. Sí hay posibilidades, solo que esas viviendas son muy competidas y cuando sale un proyecto de vivienda VIP, pues eso arrasa por el perfil tan específico que es, y pues la mayoría de colombianos estamos como en ese segmento, entre 1, 2, 3 salarios mínimos. Así que sí existen posibilidades, solo que son muy escasas. Listo, Lucas. Quería hacer como esa salvedad, o nos ibas a mostrar algo más. Entonces, les queríamos presentar también que teníamos el ejercicio de los 90 salarios. Aquí rápidamente, es una vivienda de 90 salarios mínimos al 2024, estarían 117 millones de pesos. Pero digamos que proyectémosla al 2026, que sería 1.488.000, estaríamos hablando de 133 millones de pesos. Esa vivienda, la cuota inicial son 40 millones. Esa persona que gana un salario mínimo claramente tendría un subsidio de 30 salarios mínimos, que estaríamos hablando no a salarios mínimos de hoy, sino del 2026, 44 millones, y quedaría una cuota inicial de mínimo el 10%, pero si repartimos ese valor de la cuota o ese saldo de la cuota, si lo repartimos, vamos a ver cuánto es el saldo, que creo que lo puedo sacar aquí en un segundito. Estaremos hablando que el saldo es del 44, sí, le van a exigir mínimo el 10%, y con el 10% tendría que pagar un valor de 446.000 pesos mensuales, que es el 34% de los ingresos. Entonces, efectivamente, una familia o una persona que devengue un salario mínimo podría comprar una vivienda VIP, que como dice Sergio,
son muy apetecidas, son muy pocas, pero también le da el cierre financiero. Habría que mirar el ejercicio también con el tema del crédito. Pero bueno, aquí son, digamos que lo que queremos es contarles qué es lo que pasa, cuáles son las oportunidades, para que la gente, digamos, que se anime a conocer un poco este ejercicio y para que, digamos, que tomen la decisión de acercarse a una sala, cualquiera que sea, y puedan cotizar pues un proyecto en 90 salarios mínimos. Exacto, Lucas. Esa sería la conclusión. Y queremos terminar el capítulo de hoy con la noticia fabulosa que nos dio el Banco de la República, y es que por segundo mes consecutivo vemos una disminución de la tasa de representación que tiene el Banco de la República para el resto de bancos. ¿Cómo funciona? El Banco de la República dice la tasa de representación o la tasa ¿qué otro nombre? De intermediación es esta. Y todos los bancos a partir de esa tasa, pues prestan sus créditos de ahí en adelante. Entonces, que el banco baje la tasa quiere decir que los otros bancos se suman a esa buena noticia. ¿Qué ha bajado? Tuvimos desde junio del 2023 a diciembre del 2023 una tasa de intervención en 13.25, y hasta este año empezamos a ver que bajó 25 puntos en enero y ahorita bajó otros 25 puntos en febrero como tal. Y quedó en tasa de intervención del 12.75, y ya los bancos con los que estamos trabajando nos empezaron a decir, listo, empezamos a dar las tasas. Eso es muy positivo por dos cosas. Tanto los que estamos en proceso de compra de vivienda, eso incentiva que te presten más. Yo les acabo de hacer un ejercicio en VR con el 7%, pero también deberíamos hacer el ejercicio con pesos para ver cómo dan los cálculos para un crédito en pesos, o un crédito en VR mucho más barato, también pues te prestarían más. Y adicional, los que ya tienen vivienda y dicen, listo, a mí no me tocó tasas tan buenas, a mí me tocó las tasas pésimas del 2022-23, ¿será que para mí no hay nada? También, ustedes pueden hacer compras de cartera, y las compras de cartera pues también bajan en el mismo ritmo. Entonces, una muy buena noticia para los que están comprando vivienda o los que ya compramos. Sergio, yo creo que aquí el mensaje es, si usted conoce un familiar o un conocido o alguien que le haya dicho que está imposible comprar vivienda, o que no se puede, o que usted no le alcanza, pues compartan este video. Déjenos en los comentarios si tienen alguna inquietud, si creen que con las cuentas que hicimos todavía les parece que no es posible, y en lo que podamos ayudar. Aquí creo que lo que buscamos en este canal es un poco dar claridad ante los números, ante las posibilidades que tenemos hoy en día, y pues conocer las alternativas que tienen las personas, porque finalmente tener vivienda propia es mejorar la calidad de vida. Ayudamos entre todos a tener no solamente un poco de ahorro, sino que el sector y el país en general se dinamice por todo lo que mueve este sector. Entonces, pues Sergio, muchas gracias por esa explicación también que tenemos hoy. Sé que pues tú has sido alguien que viene, digamos que formando y educando, sobre todo en subsidios de vivienda, apoyando a las personas, a las familias, a que entiendan este proceso de comprar vivienda. Y bueno, aquí creo que aportamos un poquito de granito de arena para que las personas que de pronto no tienen como la tranquilidad, o no tienen, digamos, o quieren repetir el video y verlo muchas veces para entender cómo es, nos escriben y nos dicen si tienen alguna inquietud. De acuerdo, Lucas. Gracias a todos los que visitaron este canal el día de hoy y vieron el video completo. Lo que dice Lucas, devuélvanse y hagan sus propios cálculos. Conclusión, si tú quieres comprar una vivienda este año y quieres que sea BIS, tienes que tener ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Y si estás menor a los 2 salarios mínimos, sí o sí nos toca una BIP. Pero sí hay opciones y se puede comprar vivienda nueva en Colombia. Lucas, ya con eso me despido. Y recuerden, Sergio, que la tasa de crédito es en el año en el que desembolsan, y si la tendencia del Banco de la República sigue hacia la baja, vamos a tener en 2026 unas tasas mucho más bajas. Entonces, repetimos, es el momento indicado para comprar vivienda.